Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Naharwadi. Vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. En esta mañana quiero hablarte acerca de cómo el cuerno pequeño cambió los tiempos, cómo cambió la historia. Recordemos que el cuerno pequeño es representado por el protestantismo apóstata. Hoy día tiene un nombre. Y para esto tendremos que analizar la historia del imperio más grande que ha existido en la Tierra. Y me refiero al imperio tártar ariano. El gran imperio de Tartaria es un país que aparece en mapas antiguos y tuvo su influencia mundial, y una vez cubrió América del Norte, del Sur, Australia, la mayor parte de Rusia, China, Europa, Japón, India y Corea. En su mayor parte los ciudadanos de ese país fueron guiados por su propia guía de la ley natural que honra a la verdad y la integridad. Disfrutaron de un alto nivel de vida, vivieron con armonía con la naturaleza. No estamos hablando de tártaros, ni de mongoles, ni de turcos. Hablamos del imperio tartario antiguo, que en los mapas del siglo XV aparece como Tartario, entre comillas, y muchos lo confunden con tártaros, mongoles y turcos. Construyeron edificios asombrosos en todo el mundo. Por ejemplo, las maravillosas catedrales de Europa, los hermosos acueductos en el sur de Europa y en México, el Gran Canal en China, el Gran Canal Erie en América, el Coliseo de Roma, los magníficos templos de San Petersburgo, Rusia. Construyeron la Gran Muralla en lo que ahora es China. Marco Polo dictó un extenso relato de Asia a su compañero Rustigelo de Pisa en el 1298, según la historia oficial, y ni siquiera mencionó un muro. La Gran Muralla no se ve en ningún mapa de a finales del año 1600, así que la mayor parte de su construcción tiene como marco de tiempo 1700 y fue construida para mantener a los chinos invasores fuera de Tartaria. Las aberturas en la pared están en el lado norte, hacia la antigua Tartaria, no en el lado sur de China. Debería llamarse la Gran Muralla de Tartaria. Cuanto más atrás en el tiempo retrocedemos, más avanzado se vuelve todo. Hay muchas pirámides de diferentes tamaños, templos megalíticos tallados en roca sólida, las cuevas de Ellora en la India, las colosales iglesias subterráneas de Lalibela en Etiopía, amplios sistemas de túneles, el asombroso Serapeo de Sácara en Egipto, obras, estructuras que hoy en día somos incapaces de replicar. Los esqueletos de gigantes, los Nefelim, se encuentran en todos los continentes, y restos de seres con cráneos alargados. Se han desenterrado cementerios de personas pequeñas y entidades diferentes. Solo hay que mirar la arqueología prohibida. La nación del imperio nunca se menciona. Vivimos en una realidad donde la verdadera historia se ignora y se encubre. Se enseña una narrativa completamente diferente y falsa. Las fantasías reales han reemplazado a la verdad y todo se remonta al pasado remoto. Las estructuras avanzadas más antiguas se acreditan a las personas locales que llegaron más tarde y que no tienen idea de cómo construirlas. Se ha utilizado el engaño para hacer retroceder la historia 1000 años y crear una era oscura, artificial. En la Edad Media, las letras I y J pequeña aparecían cuando se escribía la fecha. Por ejemplo, I 346 es 346 años después del Mashiach, no es 1346. Por ejemplo, las personas que se fueron a dormir el domingo 4 de octubre del 582 después del Mashiach se despertaron el lunes 18 de octubre de 1582 después del Mashiach, según el cambio normal de las fechas de un calendario al otro. No sabían que se habían agregado 1000 años adicionales a la historia, a sus calendarios, porque ellos no tenían acceso a los calendarios. Su fuente fidedigna de las fechas y hora fue la iglesia siempre. Se les hizo creer que la fecha juliana del domingo 4 de octubre del 582 después del Mashiach fue seguida por el viernes 15 de octubre
de 1582 después del Mashiach en el nuevo calendario gregoriano. Hoy sabemos que la fecha juliana del jueves 4 de octubre de 1582 después del Mashiach fue seguida por el viernes 15 de octubre de 1582 después del Mashiach en el nuevo calendario gregoriano, con el fin de mantener el día adecuado a la semana para la Pascua. Al saltar del año 582 al 1582 es necesario agregar 10 días. La Pascua del año siguiente, 583, tendría la fecha de 20 de abril, mientras que la Pascua de 1583 cayó en el 17 de abril. La Iglesia Católica se preguntaba qué tan diferente estaría el calendario juliano si lo mantuviéramos otros 1000 años hasta 1582. La respuesta correcta ha sido 13 días, pero si hubieran agregado esa cantidad de días, luego en el año siguiente, 1583, la Pascua habría caído un miércoles. Para mantener la Pascua un domingo agregaron solo 10 días. Hoy vemos como un error, pero en realidad era un genio. Sin embargo, esto fue solamente una parte del engaño. Durante décadas anteriores, las personas, especialmente los monjes, escribían I pequeño cuando escribían el año para denotar lo que hoy llamaríamos Año Domini en latín. El año 500, por ejemplo, fue escrito como I500 para indicar que algo fue escrito 500 años después del nacimiento de Yahshua HaMashiach. I pequeño para denotar a Jesús en latín, que fue escrito como Jesús. Más tarde se agregó la J pequeña para Jesús. Luego, con el tiempo, la I y J pequeña se transformaron en I y J mayúsculas grandes y finalmente el número 1. El año 600 del año Domini cambió de ser escrito como 600 a I pequeña 600, luego a J pequeño 600 y posteriormente I grande 600 y al final 1600. Esto fue a lo largo de 400 años, hasta que los cambios fueron finalmente adoptados y asimilados en todas partes en el siglo XVIII. Además, cuando la fecha se expresa como un número romano, como 13 por ejemplo, simplemente se podría agregar una L con lo que es L13 en una fecha romana. En un mapa de 1626, vinculado con las pirámides de los reyes tartarianos, se muestra la siguiente descripción del año 1290. El primer papel moneda estadounidense es un proyecto de ley de 1690 en relación con el dólar. Esto parece hacerse a mano y la I grande para ejercer solamente una letra I. Pero luego nos encontramos con ejemplos como a continuación, tanto como 1 como I grande y la I se usa como 1. Inmediatamente podemos ver esos 1 perfectos en este papel colonial de 2 chelines en un papel firmado por las autoridades. Me parece que el problema es más complejo que solamente 1000 años adicionales. Yo sigo pensando que la razón de 1000 años se agregó en un extremo porque otros 1000 años, o los que sean muchos más años, se eliminaron de la historia. Cuando Pedro el Grande pasó del año 7207 a 1700, ¿cómo se borran de esa manera 5500 años de historia nacional de un imperio? En el Antiguo Testamento, posterior al Éxodo, se afirma que los israelitas utilizaron el arca del pacto como arma de guerra. Y se dice que utilizaron esta arma con los amorreos, mediaditas y filisteos. Así que el uso de armas de energía ha estado ocurriendo durante más de 1000 años. Se perfeccionó hasta el punto de poder eliminar a muchos millones de personas. Las armas energéticas estuvieron a manos de ellos y destruyeron muchas civilizaciones. Destruir los primeros complejos piramidales fue el primer objetivo.
El complejo de Tiahuanaco en Bolivia tenía megalitos entrelazados de andesita y diorita. Estos tipos de granito son solamente superados en dureza por los diamantes, pero de alguna manera fueron perfectamente tallados con láser. Ahora están rotos y destrozados. Se dice que Tiahuanaco y Pumapunku fueron construidos por una simple tribu local migratoria. Esta idea se utiliza en todo el mundo para desechar y encubrir las antiguas culturas avanzadas que existieron. Dentro de la Cámara de los Reyes en la Gran Pirámide de Giza es exactamente el mismo volumen que utiliza el Arca del Pacto. Según la tradición egipcia, los israelitas saquearon Egipto durante la agitación en el momento del Éxodo. Sabemos que el Éxodo no es como lo han contado, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Otro método es la religión como un medio de control, y un líder religioso tiene un gran poder capaz de influir en muchas mentes. Por ejemplo, los druidas, que tenían tal dominio en Inglaterra, los jesuitas, todos los papas, la Inquisición y muchos más. Los libros escritos en Tartaria fueron reescritos y modificados y vendidos como historia no oficial. La cronología de Yusuf Kariyer del 1609, uno de los principales dirigentes de la Iglesia reformada, gran parte del contenido se fabricó e interfirió con las creencias locales y tradicionales. Así es como vendieron su religión. Usaron a los monjes para escribir lo que querían, haciéndonos creer que estaban haciendo la obra del Creador. La quema de libros antiguos y la reescritura de ellos para cambiar la historia es la verdadera reforma. La biblioteca de Alejandría en Egipto, que antes de destruirla retiraron todo el material y limitaron el conocimiento. ¿Dónde está ese material? Está en el Vaticano, escondido en este momento. Hacer un trato con los reyes era una forma de poder controlar el sistema financiero de un país. Podemos decir que la historia actual es una gran mentira y una gran farsa. Existimos en una ilusión, creyendo solamente lo que se nos dice, porque una vez que alguien controla la oferta monetaria y sus asignaciones, controla el país. De esta manera, los reyes justos fueron reemplazados por reyes insurgentes que defraudaron a las personas, llevando el país en guerras injustas. Simplemente hay que simular un evento, culpar a otro país, agregar algunos lemas patrióticos y religiosos, demonizar al otro país y has creado una guerra. Antes de seguir, quiero presentar quién fue en realidad el Imperio de Tartaria desde el punto de vista europeo en el tiempo, entre el siglo XII y el siglo XIX, desde el punto de vista oficial. Y así todo el mundo va a sacar sus propias conclusiones, y luego voy a continuar con la verdadera realidad. La gente medieval, imagino que en algún lugar lejano, pensaba que había monstruos místicos. Los cartógrafos de Europa Occidental creían que en el este existía un territorio muy grande llamado el Gran Tártaro, y posiblemente ahí se originaba el río de los muertos, y los habitantes de ese país anunciaban al mundo entero del fin del mundo. ¿Dónde estaba esa tierra mística y qué tipo de país era? El Gran Tartario es un término geográfico utilizado principalmente por los estudiosos de Europa. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX colocaron estatuas en varias partes de Asia, desde los Urales de Siberia hasta Mongolia y China. Y luego las fronteras de Tartaria se movían desde el Mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Otros científicos, por el contrario, asociaron ese misterioso país con Turquistán con Mongolia. Por primera vez, este tema se encuentra en las obras del rabino de Navarra, Benjamín Tudela. Alrededor del 1173 escribió sobre Tartaria, llamándolo una provincia tibetana, según la religión judía. Ese país está ubicado al norte de Mugistán, en el lado de Tangus y Turquistán. El origen de la palabra Tartaria se relaciona con la contaminación de dos términos a la vez, el griego antiguo, Tartarus, y el nombre de la gente, Tartários, que vivían ahí.
Se cree que estas palabras se unieron en la mente de los habitantes de la Europa occidental debido a su similitud en el sonido. El hecho es que las caravanas que transportaban la mercancía desde China a lo largo de la gran ruta de la seda, los europeos oyeron hablar de los misteriosos tártaros que habitaban en las tierras orientales. Dado que los chinos y casi todos los pueblos que vivían al norte del imperio, incluidos los mongoles y los yakut, se llamaban tártaros, y en Occidente se formó la idea de que Tartaria es un gran poder que ocupa casi toda Asia. En el siglo XIII, después de los ataques de las tropas del gran Han Batu-Han a varios países europeos, la actitud hacia los tártaros se volvió muy negativa. Comenzaron a perseguirlos como horribles guerreros del este, las hordas de los cuales una vez pusieron el fin a la civilización cristiana, y en los textos religiosos se decía que los tártaros son salvajes, feroces como demonios, enviados por el mismo Satanás. Además, según la mitología griega antigua, Tártaros es un abismo que está abajo en el reino del Hades, y debido a la similitud con la palabra Tártaros con el nombre del infierno pagano, en Europa occidental se formó la opinión de que el Gran Tartario es una tierra donde viven diferentes monstruos e incluidos los legendarios Bog y Magog. Muchos científicos de Europa consideraron a la Gran Tartaria como un imperio que se extiende por muchos lugares. Por ejemplo, el diplomático jesuita italiano Giovanni, él escribió que ese país debía llamarse Escitia y ocupa la mitad de Asia en el oeste y se limita con la región de Volga, en el sur con China e India, y al mismo tiempo las tierras de ese gran imperio en un lado son lavadas por las aguas del mar Caspio y en el otro lado por el mar de Bering. Otro representante de la orden de los jesuitas, el orientalista francés Jean-Baptiste, en 1735 publicó una obra científica titulada Descripción geográfica e histórica y cronológica, política y física del Imperio Chino y el Tartario chino. En su opinión, en el este, la enorme frontera de los rusos, en el sur con Mongolia y China, desde el norte está bañado por el mar Ártico y el mar del este separa Tartaria de Japón. En 1659, en Londres, se publicó un anexo a la obra del cardenal de Francia Dionisio Spetario, La ciencia del tiempo, opus de doctrina tempulum, dedicado a la geografía. Dijo: el río Tartar regaba a la gran parte del imperio y según el cardenal dijo que el Gran Tartario del Este limitaba con los Urales y desde el sur con el río Ganj. En el norte del país se encuentra la costa del océano congelado. Sin embargo, no todos los eruditos se inclinaron al dar a la Gran Tartaria tan grandes extensiones. Algunos geógrafos tenían ese país en Asia Central. Así, la Enciclopedia Británica, volumen 3, del 1773, indica que el estado está al sur de Siberia, al norte de India y Persia y al oeste de China. Esta opinión también fue compartida por el investigador sueco Philip Johan von Stavanger. En 1730 publicó la nueva descripción geográfica de la Gran Tartaria, colocando ese estado entre Mongolia, Siberia y el mar Caspio. Varios científicos asociaron directamente a Tartaria con el lugar del nacimiento de Gengis Khan. El diplomático italiano y franciscano Giovanni Blancarpini, quien visitó Mongolia en 1246, dejó una extraña descripción de ese país. En la obra La historia de los mongoles, que llamamos los tártaros, combinó sus experiencias de viaje con leyendas místicas medievales. Por ejemplo, el autor mencionó petardos, personas con cabeza de berro y cascos de vaca, así como criaturas de feas piernas, que las piernas no tenían articulaciones. Aparentemente, Blancarpini persiguió dos objetivos: impresionar a los lectores y no contradecir
la opinión establecida entre los católicos sobre Tartaria. Muchos cartógrafos de Europa Occidental se guiaron en su trabajo precisamente por los trabajos del diplomático franciscano italiano durante varios siglos. Algunos científicos consideraron el Gran Tártaro como las misteriosas extensiones de Siberia. Así el flamenco Abraham Orterios en 1570 publicó el Atlas del Mundo, el espectáculo del círculo de la Tierra, y en esa edición Tartaria se ubicaba entre Moscú y el lejano Oriente. Algunos investigadores han mencionado en su trabajo que el gran imperio hace tanto frío que el hielo entra muy profundo en la Tierra, y fue ahí, como creía el viajero francés Frank Todd, que la cuna de la humanidad, y en sus memorias sobre los turcos y los tártaros de 1784, escribió que las primeras personas emigraron de tártaros al sur y al oeste, poblando China, el Tíbet, la India y más tarde Europa. Muchos eruditos católicos consideraron la frontera entre Europa y Asia como la frontera mística del bien y del mal, y aunque se ubica geográficamente al oeste de los Montes Urales, en la mente de los británicos, italianos, franceses y alemanes coincidió con la imagen de una tierra extraña, lejana, salvaje y muy peligrosa. Por lo tanto, los geógrafos a menudo ponen un signo igual entre Rusia y Gran Tartaria. El explorador inglés John Speed, en 1626, presentó a la comunidad científica la nueva Carta de Tartaria, compilada por él. En la publicación había una imagen de un residente típico de ese país, que llevaba ropa muy usada y un zar ruso sentado en una yurta. Además, algunos historiadores y geógrafos de Europa Occidental consideraban que el norte del Cáucaso era la parte más occidental de la Gran Tartaria. Los científicos nacionales evitaron este topónimo por dos razones. Sabían que no habían personas llamadas tártaros, y tártaros estaba asociado con el mundo de los muertos en un país gobernado por fuerzas malignas. Aunque en los primeros mapas rusos se puede encontrar ese estado, que se explica por la influencia de la tradición de la Europa Occidental, de ese modo Tartaria se incorporó al proyecto de Siberia por orden del zar Alejandro Mijorovich en el 1600 por la orden de Petro Godunov. Todo lo que he presentado es la versión oficial a lo largo de cientos y cientos de años presentada por los científicos, viajeros judíos, cartógrafos, políticos, etc. La conclusión de los relatos los tienen ustedes. Si te gustó este video y quieres saber más acerca de este tema, suscríbete por favor, dame un like y comparte mis videos. Que Yahweh les bendiga.